Quiero darle gracias a Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Y me gustaría, antes de continuar, tener unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia se han manifestado a la humanidad al enviar tú a Jesucristo, tu único Hijo, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Cristo, Señor, murió efectivamente, fue sepultado, pero la buena noticia es que resucitó el Señor. Y hoy estamos agradecidos por eso, alegres, porque en medio de la tristeza que abate al mundo, tenemos esperanza. Gracias por darnos la oportunidad. Bendiga a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en algún lugar. Te agradecemos, Señor, por la bendición de poderle llevar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decíamos, es un día muy especial, un día muy alegre. Es tiempo de dificultad, es tiempo de sufrimiento en algunas familias, es tiempo de pestes. Sin embargo, nosotros podemos hablar de algo muy importante también que tiene que ver con el plan de Dios para salvar al pecador. El plan de Dios contempló la muerte de su Hijo, pero también contempló la resurrección, y Jesucristo fue levantado por el poder de Dios. Sin embargo, a pesar de que la gente sabe de eso, que conoce algo acerca de Jesucristo, que ha oído acerca de su resurrección, muchas personas viven muertas, sin esperanza, sin saber para dónde van, sin saber qué hacer en este mundo de preocupación. Y aún, podríamos decirlo, personas que se llaman creyentes están pasando por crisis en estos momentos, como si estuvieran muertos. Por eso el tema que quiero enfocar con ustedes es: necesitamos resucitar, y necesitamos resucitar de manera urgente. Necesitamos resucitar de manera urgente. ¿Por qué necesitamos resucitar de manera urgente? Ya lo he dicho, la gente está como muerta, sin esperanza, pensando que ya todo se acaba, que si se mueren no saben para dónde van a ir. Y aún creyentes no tienen esperanza en la palabra del Señor, no están viendo la palabra del Señor con objetividad, ni están entendiendo lo que Dios les quiere dar a conocer, lo que les quiere decir, lo que les quiere comunicar en esta bendita palabra. Necesitamos resucitar. El pueblo está muerto. ¿Y sabe por qué está muerto el pueblo? El pueblo está muerto por falta de conocimiento. Muerto por falta de conocimiento. Hace falta mucho conocimiento de la palabra de Dios en nuestros días. La mayoría de las personas cree saber mucho acerca de la persona de Dios. Sin embargo, a Dios lo conocemos por medio de su santa palabra. Él se ha revelado, se ha dado a conocer por su palabra. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a su pueblo Israel y habló por medio de sus profetas. La frase "así ha dicho Jehová, así dijo Jehová" certifica que esa bendita palabra revela la misma palabra que contiene o se refiere a la justicia de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la omnipotencia de Dios, a la omnisciencia de Dios y otros atributos del Dios poderoso. Israel, como pueblo seleccionado por Dios, creció bajo el temor de Dios. Sin embargo, las nuevas generaciones dejaron de conocer a su Creador y se fueron tras la creación, adorando a los ídolos de esas naciones. Juicio venía, arrepentimiento del pueblo, volvían a caer en el pecado, venía juicio y el pueblo se volvía a enredar en el pecado. Solo la misericordia de Dios y el amor eterno que Dios tiene para ese pueblo lo pudo sostener con vida en el desierto, en la tierra prometida y a través de la historia. El pleito de Dios contra su pueblo siempre se fundamentaba en el abandono del pacto. Ustedes no obedecieron mis palabras, ustedes dejaron a un lado mi pacto. Entre otros profetas, podemos hablar del profeta Oseas, que en el capítulo 4 está enfocando el reclamo de Dios contra los habitantes de Israel por su falta de conocimiento a Él. Dios reclama por medio del profeta Oseas falta de conocimiento. Dice Oseas capítulo 4 versículo 1:
Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La palabra contiende es que Dios estableció un pleito legal, un litigio contra el pueblo de Israel por su rebeldía, por su desobediencia, por apartarse del pacto. La demanda presentada por el Señor contra su pueblo contiene 3 puntos importantes. No hay verdad, o sea que el pueblo cayó en la mentira de la idolatría y voluntariamente decidió rechazar la palabra, la ley de Dios, para irse en pos de los dioses de los pueblos. Luego, vemos que no hay misericordia. El amor por su mismo pueblo ya no existía. Llevaban a muerte a sus mismos ciudadanos, los explotaban. Como dice Amós, que por un par de sandalias estaban vendiendo a sus compañeros, a sus conciudadanos. Estaban llevando a su pueblo a la muerte, a la asfixia económica. Les negaban también el derecho de reconocer la palabra de Dios. La tercera razón es que no hay conocimiento. No hay conocimiento de Dios. Pues lo que menos le interesaba a los líderes era darle conocimiento de su palabra a él. El pueblo no necesitaba palabra de Dios, no necesitaba conocer, necesitaba someterse a los mandatos que ellos tenían. Pero no conocimiento de Dios. A los religiosos y a los políticos les interesa mantener a la gente desconociendo a Dios, pues así los guían hacia el abismo de la perdición. Dios quiere ser conocido para que la gente camine en la verdad y en la misericordia. Nuestra gente cree en lo que se le diga. Al igual que en los tiempos de Israel, nosotros hoy tenemos un pueblo que cree lo primero que se le diga. Por ejemplo, hay personas que están hablando de tener remedio, de tener solución para una peste, para el virus, el coronavirus, echando un pelito que encuentran en la Biblia en un frasco de agua y tomarse el agua no sé durante cuántos días. O hay gente que cree que sacando el polvillo que se recoge en la Biblia tendrá también cura contra el coronavirus. Eso se llama inocencia, ingenuidad y falta de conocimiento de Dios, porque la gente habla mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Los religiosos judíos no enseñaban la ley, no enseñaban la palabra. Y hoy mucha gente está sin la palabra de Dios. Muchos están no enseñando palabra de Dios. La mayoría de la gente en nuestros tiempos desconoce la palabra de Dios. Por lo tanto, no saben de Dios. Están muertos por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Hace falta conocimiento de la palabra, pero también hace falta conocer la maldad que habita en los humanos. Hace falta conocer la maldad que habita en los humanos. El desconocimiento se refleja en los pecados practicados. Dice siempre Oseas 4:2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Todo lo que dice Oseas ahí sigue siendo una realidad en nuestros tiempos. Lo que Dios sentenció allá sigue siendo práctica en nuestros tiempos, y todo pecado también trae como consecuencia juicio. En pocas palabras ocurre lo que Pablo dijo en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Cuando desconocemos a Dios, estamos en camino de muerte. La realidad de las naciones en nuestro tiempo es la misma del Israel en los días de Oseas, un poco más de 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Y dice el versículo 3 de Oseas 4, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. El pecado siempre trae como consecuencia muerte. La tierra se llenaría de luto. Y cuando el juicio de Dios venía para llamar la atención de ese pueblo, lo pagaba todo el mundo, toda la gente, pero también hasta los animales,
Hasta los peces tenían que enfrentar el luto, el dolor. Venía al pueblo y junto con ello la calamidad económica. En el año 2004 murieron unas 200,000 personas a causa de un tsunami en Indonesia. Hubo lamento, hubo declaraciones de dolor, pero no hubo tanto miedo como hasta ahora. Ahora la cantidad de muertos es considerable en el mundo por el coronavirus. Pero en estos días la gente está asustada. La pregunta es ¿por qué? Todavía no llegamos a 100,000 muertos. Allá murieron 200,000 y la gente no se asustó. ¿Por qué? Pues hoy la muerte está presente en todo el mundo, no en un punto específico llamado Indonesia. La muerte se dispersó por el mundo. El pecado del ser humano al rechazar a Dios, al desconocer al Creador, ha traído como juicio una peste sin precedentes. Dice Oseas 4:5, el pueblo y los sacerdotes son iguales y caerán también. Aquí no se escapa nadie. No se escapa el pueblo, pero tampoco se escapan los líderes religiosos. Igual que hoy. Podríamos considerar que la muerte campea, jinetea alrededor de todas las personas, sin importar su religión, sin importar su estado económico, ni su posición política. Todos morirían. Desconocen a Dios. El camino que sigue es la muerte. Lamentable, triste, pero cuando el mundo decide desconocer a Dios, podríamos decir que está muerto. Y así lo dice Romanos, la paga del pecado es muerte. El pueblo murió precisamente por desechar el conocimiento. Dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Al pueblo le faltó conocimiento porque sus líderes desecharon el conocimiento. Se olvidaron intencionalmente de enseñar quién es Dios a su pueblo, quién es el Señor que los había guardado, sostenido de generación a generación, como Moisés lo dice en el Salmo 90. Se les olvidó quién es el Dios de Israel. Desconocieron voluntariamente al Dios de Israel. Pues Dios también se olvidaría de ellos, de sus hijos. Israel sería desplazado del sacerdocio. La nación que fue establecida para ser gente santa, pueblo de sacerdotes, sería separada de ese oficio para dar lugar a un nuevo grupo, a los gentiles, el ministerio de la predicación, de ser los sacerdotes para el mundo. Debemos resucitar por medio del conocimiento de quién es Dios. Debemos entender su palabra, conocer más su palabra. Debemos conocer la situación del ser humano. El mundo muere por falta de conocimiento de Dios. Si se tomara en consideración la enseñanza o las enseñanzas de la palabra de Dios, se respiraría vida en vez de muerte. El mundo puede resucitar si conoce a Dios. Pero veamos algo más. El pueblo está muerto en ignorancia religiosa. No solo porque desconoce a Dios. Algunos pretenden conocer a Dios. Crean sus religiones, levantan sus religiones, pero siguen en la ignorancia. La Biblia describe la desgracia del ser humano al apartarse de Dios. Génesis capítulo 3 describe la caída del ser humano en rebeldía contra Dios. La maldad vino de manera acelerada y pese a los juicios de Dios contra la humanidad, no se pudo reconocer la misericordia y entonces la caída libre hacia la muerte no se pudo detener. No se detuvo la muerte. El ser humano es desobediente, es pecador, es rebelde y de manera acelerada se pervierte. Ni la ley, ni los profetas, ni la misma presencia del Señor Jesucristo provocó la vuelta de la humanidad a Dios. Decidieron voluntariamente apartarse de Dios. No queremos saber de Dios. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Pablo hizo una descripción exacta de la situación del ser humano por causa del pecado en Romanos capítulo 1, versículo 18 al final. Y el versículo 18 dice:
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voluntariamente el ser humano se apartó de Dios y cayó en la perversa religión de la idolatría, y por lo tanto la humanidad se volvió a los más asquerosos pecados. Se pervirtió, desconoció a Dios, hizo sus propios ídolos, sus propios dioses, y también jugó a tener el papel de Dios. Aparecieron los encantadores, los adivinos, los hechiceros, las personas que tenían solución para el problema del hombre. Pero no hay solución para el problema del hombre aparte de Dios. Solo Dios puede tener salida para eso. La religión idolátrica es perversa porque roba la gloria que le pertenece a Dios para dársela a seres inanimados, para darla a personas o cosas que el hombre destina como su Dios. Me llamó la atención algo que escribió el doctor Mauricio Loredo. Es un reconocido escritor cristiano, vive en Honduras. Él dejó un escrito donde afirma que en estos días también hemos vuelto nuestro ídolo al coronavirus. Lo estamos coronando como si fuera Dios. Todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Y durante la noche, cuando pretendemos dormir, estamos pensando en el coronavirus. Se habla mucho de este mal, pero ¿sabe qué? Poco se habla de Jesucristo, poco se habla de Dios. Se dejó de predicar y reconocer a Jesucristo para darle el primer lugar a una enfermedad. Tiene mucha razón el doctor Loredo. Estamos cayendo en una idolatría. Y la idolatría se manifiesta en cada religión que el hombre inventa. Para empezar, si el hombre la inventa, él se hace el ídolo. El fundador es el ídolo. Pide reverencia como Dios. Y si solo es él, pide reverencia como Dios, pero también se habla de la jerarquía cuando debe reverenciarse a una jerarquía. Se menosprecia a Dios, se menosprecia la palabra de Dios, y la gente está creando sus propios ídolos y creyendo lo que ellos dicen. Ellos llaman la atención de miles de personas para que les sigan. Igual, también entre el pueblo evangélico se levantan personas que se quieren ser importantes, que se quieren hacer poderosas, que quieren tener el control sobre la vida de las demás personas y tienen control, según ellos, sobre enfermedades. Y aparecen dándoles órdenes a las enfermedades, órdenes a los demonios y órdenes hasta a Dios mismo para que hagan lo que ellos prometen. El pueblo muere por falta de conocimiento. Se menosprecia a Dios, se menosprecia su palabra. Y si algunas iglesias nos proponemos exigir, demandar que se predique la palabra, se nos toma como radicales, conservadores, como enfermos, como cuadrados. La religión también aparta al hombre de Dios para llevarlo por otro camino. La paga del pecado es muerte. Abandonar a Dios es pecado que demanda juicio. La gran tribulación es el juicio que vendrá sobre la humanidad antes del establecimiento del reino milenial del Señor Jesús. La humanidad se ha burlado de Dios a través de la historia, jugando a la religión. Se ha caído en un estado lamentable, pues el lugar que Dios le corresponde en su iglesia, que le corresponde a Jesucristo, ha sido suplantado por hombres, por imágenes, por figuras, por elementos que se atribuyen poderes espirituales. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Solo en Jesucristo hay salvación. Él vino para dar vida. Él vino para devolver la vida que la religión había robado. No tenemos que seguir a hombres o religiones. La gracia del Señor puede dar vida al pecador. La gente que yace muerta en la religión vacía puede resucitar hoy mismo si pide perdón y reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero tenemos que ir a la parte importante, o quizá la más importante después de todo eso. El pueblo puede resucitar. Sí, el pueblo está muerto. Le falta conocimiento de Dios. Tiene ignorancia religiosa, pero el pueblo puede resucitar confiando en el Cristo vivo. El pueblo
puede resucitar confiando en el Cristo vivo. Él vino para dar vida. Quizá no voy a explicar mucho esto. Hay suficientes versículos que con la sola lectura de ellos nos ilustran a qué vino Cristo a esta tierra. En contraste con los ídolos que ofrecen salidas temporales, vino Cristo para dar vida a todo aquel que en Él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Pero sigue diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice San Juan 5:24. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. El que está identificado con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, tiene seguridad de vida eterna. ¿Está identificado usted con Cristo, con su muerte y resurrección? Usted es como que estuviera comiendo su carne, bebiendo su sangre, identificado con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El que está identificado con la muerte y resurrección de Cristo tiene vida eterna. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, dice Juan 19. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, dice Juan 10:28. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25-26. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan 17:3. Como hemos visto, todos los versículos mencionados y muchos más enfocan el tema de Jesucristo viniendo para dar vida al ser humano. La vida está relacionada con su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no podríamos hablar de vida hoy. La vida está en Cristo. El que cree en Cristo será resucitado. Pero debemos recibirlo. Y es necesario recibirlo en nuestro corazón. Por supuesto, Cristo debe tener un lugar en nuestro corazón. Jesucristo le enseñó a Nicodemo esto: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino del cielo o de Dios. Estamos seguros que Cristo quiere entrar en el corazón de todo ser humano que reconoce su pecado. Todo ser humano que reconoce su incapacidad para salvarse por sí mismo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios. Es el derecho que tenemos cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Hay que creer en Él, hay que recibirlo en el corazón para tener el derecho de la vida eterna que ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Sin Cristo estamos muertos, y la gran mayoría de personas en el mundo está rechazando a Cristo, están muertos en delitos y pecados. La resurrección es esperanza de estar con Él por siempre y siempre. El verdadero sentido de la vida cristiana se encuentra en la resurrección. Aquí en la tierra hay muchas pruebas, muchas dificultades, muchas penas, mucho sufrimiento para las personas. Somos salvos por la gracia de Dios, perdonados en Cristo Jesús, pero no estamos exentos de sufrir pruebas para nuestra perfección o madurez como cristianos. Pablo enseñó que era necesario pasar por la prueba. En Filipenses 1:29 escribió: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Santiago habló también de tener gozo en las pruebas. Pedro también habló de enfrentar pruebas y seguir adelante con firmeza, con santidad. Y Pablo también dijo que las pruebas de este tiempo no son nada comparadas con la gloria venidera. Así que la seguridad de salvación que Cristo nos da hoy será motivo de gloria el día que Cristo venga por nosotros o que nos resucite.
Ahí entenderemos que valió la pena vivir para Cristo en este mundo, haber creído y aceptado que Él murió en la tumba, que resucitó y tiene poder para perdonar pecados y vida eterna. Ahí la seguridad será eterna por siempre y siempre. Cristo garantiza nuestra resurrección. Si morimos en esta tierra, si morimos en estos días o morimos cualquier otro día, el creyente se va con esa certeza. Cristo resucitó, es primicia de resurrección, yo también resucitaré. Yo digo que es urgente resucitar. La propuesta es que necesitamos resucitar de manera urgente. Es urgente resucitar. El pueblo está muerto por falta de conocimiento, el pueblo está muerto por ignorancia religiosa, el pueblo puede resucitar confiando en el Cristo vivo. Sí, hay muerte por falta de conocimiento o por ignorancia, pero hay esperanza de vida en Cristo Jesús. Y como iglesia tenemos responsabilidad de seguir viviendo para el Señor. Somos resucitados en Cristo, pero una gran mayoría de personas en el mundo no lo es. Por eso, hoy, personalmente asumo el compromiso de hablar siempre la verdad de Dios a quien desee escucharla. Escudriñar las Escrituras para enseñar lo que Él quiere, no mantener al pueblo en la ignorancia. Escudriñar la Biblia cada día con responsabilidad para mi consumo, para edificarme, pero también para enseñar esta bendita palabra. Combatir la ignorancia religiosa, empezando por casa. Revisar mis creencias, si están fundamentadas en la palabra de Dios o en costumbres. Enseñaré que solo en Cristo está la verdad y no en los hombres ni en las religiones. Enfatizaré que Cristo vivo es el único que tiene poder para resucitar, pues Él es primicia de la resurrección y garantía de nuestro mensaje. Sería vana nuestra predicación si Cristo no hubiera resucitado. No permitiré que mi pueblo siga muriendo por falta de conocimiento. Haré el compromiso de conocer más de Dios por medio de su palabra para seguir contándole al mundo esta bendita palabra. Usted puede hacer hoy un compromiso. Usted puede hacer suyo también este compromiso. Si usted es una de las personas que está muerta en sus pecados, en sus delitos, hoy es el mejor día para venir a los pies del Señor. Hoy puede venir a la vida en Cristo Jesús. Resurrección es la palabra clave hoy. Y usted puede de la muerte salir a la vida. Y de la vida espiritual saber que tiene seguridad eterna en Cristo. Y que si muere, usted resucitará. Cristo asegura, garantiza la resurrección de cada uno de nosotros. No deje que el orgullo personal le detenga, ni que sus pecados le encierren. Acepte humildemente que Cristo vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Que sus pecados pueden ser perdonados hoy mismo. Que no tiene que estar preocupado por lo que otros dicen. Créale a la Biblia. Créale a Dios en su palabra. No se enrede creyendo cuentos de camino real. Crea que Cristo vivo vino para salvar, para perdonar pecados, y que usted hoy puede ser salvo. Y si es creyente que está débil en su fe, reafirme su fe y su confianza en el Señor y viva para Él. Padre, gracias. Oramos que muchas personas en este momento estén tomando decisiones ahí donde están. Estén levantando su vida delante de ti. Personas que te desconocen, que te han rechazado, personas que se han creído sabias, ignorando el conocimiento de Dios. Padre, hoy quieren venir a ti y tu gracia les alcanza y tú les perdonas, y Cristo vino a morir por ellos, y cuando vienen a Cristo reciben el perdón de pecados y la vida eterna. Y los creyentes débiles se fortalecen en ti, Señor, porque garantizan, una vez más confirman en su vida y por tu palabra que Cristo vino para dar vida, y esa vida en abundancia se vive hoy y eternamente. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Bendiga a todas las personas que están escuchándonos o viéndonos en algún lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.